le pido al equipo que nos grabe para hablar de esto, para platicar de esto, con un gran compañero, con un gran amigo, con un verdadero periodista, con el queridísimo Jaime Hernández, legendario corresponsal de guerra, editor de la Jornada Sin Fronteras y quien asumo debe también estar muy indignado por la especulación que se ha dado en los medios de comunicación cuando pues eso es lo que precisamente los periodistas no deben de hacer. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Querido Antonio, ¿cómo estás, querido amigo? Pues aquí, a tus órdenes. Dígamelo. Yo salto como ranita. Pues vamos a platicar de esta situación tan lamentable. Fíjate, en las últimas horas vimos tres tipos de personajes, ¿no? De tres tipos de personajes despreciables que pueden ser englobados en la figura de, pues, algunos nombres. Tenemos el personaje Pedro Ferriz, que apela incluso a la ignorancia de las personas al tratar de implantarnos conceptos medievales. Ya ves que este fue el pendejazo que quiso plantear que había brujería en Palacio Nacional y etcétera. Este sujeto, Junior, hijo de papi, que además tiene otro Junior, y que todo lo que ha obtenido en la vida se debe a sus contactos y a que su papá sí lo puso, como si él tuviera una bola mágica, como si él tuviera la forma de ver lo que realmente está pasando, asegura y jura y perjura que el presidente está muy mal de salud, ¿no? Sin tener, insisto, ¿no? Ningún tipo de precedente, de rigor periodístico, no, así se lo saca de las nalgas, ¿no? Luego tenemos el personaje número 2, englobado en la figura de Joaquín López Dóriga. Joaquín López Dóriga, que es muy mediático, que hemos una y otra vez exhibido como, pues nada que ver con el periodismo, no es periodista este tipejo, ¿no? Pero para nada, este es este personaje que ha incurrido una y otra vez en fake news y que durante horas especuló y especuló, así como nuestros compañeros corresponsales de la mañanera, especuló en sus redes sociales, exigió datos de presidencia, información y etcétera, en medio de la especulación, lo que pues obviamente no se puede hacer en el periodismo. Y el personaje número 3, querido Jaime, vamos a empezar con ellos, ¿no? El personaje despreciable que le desea lo peor de lo peor al presidente, como este otro Junior, Pelón Gómez, quien utiliza sus redes sociales para hacer llamados incluso voy a decirlo con todas sus letras, a la violencia, a vanagloriarse pues, en la desfortuna de alguna persona, al desear lo peor de lo peor en medio de su odio absoluto. ¿Qué opinas de estos personajes, querido Jaime? Y de nos vamos a las especulaciones de la mañana, pero empecemos con estos tres perfiles ante pues una situación que es clara, ¿no? Y oficial. El presidente simple y sencillamente da a conocer que tiene coronavirus. De buena fide, nosotros tendríamos que decir, bueno, pues esa es la versión oficial, a menos que exista otra prueba, hablaremos de las otras situaciones, pero aquí esta es la realidad y esto es lo que hay. ¿Qué opinas de esto, querido Jaime? Mira, yo creo que a veces se nos olvida, querido Toño, que ya estamos prácticamente en campañas electorales. Eso es un dato muy importante. Y durante esta campaña electoral que es inédita, yo nunca había visto este tipo de acciones y actitudes por parte de personajes como López Dóriga, sobre todo. Los periodistas, los comentaristas, se transforman pasan a formar parte de este ejército de bots. Hay un libro, hay un manual de operación que ya existe, que circula desde hace mucho tiempo. Y en plena campaña electoral de lo que se trata es de crear desconcierto, crear confusión. Entonces, este tipo de personajes, como tú bien dices, López Dóriga es muy mediático, tiene una presencia, este Pedro Ferriz, como sea, tiene sus seguidores, lo mismo que esa excrescencia humana llamada el Pelón Gómez, tienen sus seguidores, ¿no? Y entre todos ellos conforman una granja de bots. Ellos lo hacen así, ya forman parte de esta granja de bots. Entonces, el nombre del juego se llama confundir a la población, jugar con la posibilidad de que Andrés Manuel está muy débil,
¿Cuántas veces en las filtraciones que vimos de Guacamaya Leaks, ya desde entonces se decía que el presidente era un personaje débil y el presidente no ha tenido empacho en no reconocerlo? Lo que pasa es que tenemos que analizarlo hoy en el contexto ya de una precampaña con rumbo a las elecciones a la presidencia. Entonces, yo creo que este es un primer punto, ¿no? El segundo punto, que es muy interesante, si te das cuenta, digamos, el terreno más propicio para todo esto es el de la especulación. A pesar de que el presidente, y lo recordó hoy el secretario de Gobernación, puso en el tuit que se había contagiado por tercera vez, pero que su corazón estaba al 100%, este tuit habría sido suficiente, ¿no? Pero como ya sabemos que el nombre del juego es crear confusión, esta gente no se iba a quedar quieta. Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo muy en serio y poner sobre aviso a los ciudadanos. No se crean, no caigan en este juego de la confusión. Van a matar al presidente no una, sino 10, sino 100, las que hagan falta, para empezar. Y lo irónico del asunto es que si tú ves hoy la columna del Templo Mayor de Reforma, Reforma dice culpa a Palacio Nacional y al presidente de haber generado esta confusión, cuando ellos fueron los que generaron esta confusión. Entonces, si te das cuenta, toda esta estrategia está en marcha, está en marcha. Habría que decir que no hay ser humano que sea inmortal, no lo hay. Todos los panteones están llenos de personajes imprescindibles. Un día, querido Toño, ojalá que no sea pronto, tú y yo, a ti y a mí nos va a tocar bajarnos de los caballitos. Eso es ley, es por ley biológica, ¿no? Entonces, nos llegará su turno, pero lo que están haciendo aquí estos impresentables es querer crear esta confusión de vacío de poder. ¿Qué va a pasar cuando no esté Andrés Manuel López Obrador? Están creando esta sensación de confusión, de vacío de poder. ¿Y para qué? Para decir, en este vacío de poder tenemos que poner en orden. La buena noticia es que el presidente, que no se le va una, decide poner en la mañanera a el secretario de Gobernación, que es muy hábil, paró todas las bolas, le puso un alto a toda la especulación. Entonces, yo la conclusión que sacaría es que ya estamos en precampaña, se van a valer de todas y cada una de las estrategias, porque hay un libro de estrategias, Toño, para generar confusión, para aprovechar un presunto vacío del poder, para decir que el presidente ya no las tiene todas consigo, ¿no? Que es el mismo libro que están utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos, los republicanos acusando a Joe Biden de estar ya viejito, que está loco, que quién sabe qué. Hay algo de cierto de eso, ¿no? Pero en el caso de López Obrador, que las tiene todas consigo, pues es imperdonable, ¿no? Este personaje, en muchos sentidos, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, todos sabemos que es mortal, ¿no? Pero para muchos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador es inmorible, no solamente porque está con vida, sino porque su legado va a seguir ahí. Y eso es lo que los tiene realmente ofuscados, enrabietados. Así es que esta es una primera aproximación, pero insisto, hay que estar muy atentos con este tipo de campañas de desinformación que vamos a ver repetir una y otra vez en este proceso preelectoral de cara al 2024, Toño. No, y lo vimos en la conferencia de prensa mañanera, se vio muy orquestado y le pido al equipo que nos grabe. Fíjate que obviamente tenemos muchos compañeros, muchos amigos que están ahí en la conferencia de prensa mañanera todos los días, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Nosotros, tú y yo como periodistas los conocemos a todos. Hoy me sorprendió ver a una persona que traía un gafete de invitado, una señora que pues no dio su nombre, quiso pues no cuestionamientos, una serie de especulaciones muy raras en la conferencia de prensa mañanera y algunas de nuestras fuentes nos plantean que
entre reporteros se hicieron un cuestionario y que para ver a quién le tocaba para poder hacer este tipo de planteamientos. Y fueron, si me lo permites, mi querido Jaime, planteamientos muy cuestionables, ¿no? La verdad es que cuestionables, controvertidos y a mí me parecen muy antiéticos, ¿no? Me parecieron absolutamente antiéticos si estamos hablando de la labor de un periodista. Tú lo sabes perfectamente, por supuesto que nosotros podemos darnos al análisis, a la columna, a la editorial. Tú y yo estamos analizando un tema en estos momentos, pero cuando se trata de una conferencia de prensa o en un chacaleo, es el cuestionamiento y el cuestionamiento duro y a lo mejor con jiribilla a veces, con fuerza, pero cuestionamiento y se acabó. Nunca se puede utilizar esa especulación tan rara y muchísimo menos pues en algo que se vio absolutamente motivado, ¿no? Vimos ahí una Judith Sánchez Reyes haciendo preguntas sobre salud que solamente podría responder un médico, no un abogado que tenemos en estos momentos como secretario de Gobernación. Vimos ahí a un Irving Pineda poniendo sobre la mesa algo que está siendo planteado como un fake news, ¿no? Diciendo, oiga, ¿es cierto este fake news? Pues la verdad es que yo no, si me lo permites, mi querido Jaime, yo no me atrevería a preguntarle a alguien, oiga, ¿este es un fake news o es verdad? ¿No? Pues si es fake news, pues ya es fake news, o si se está planteando como fake news, se acabó tan pronto que así que hay que plantearlo. Tenemos a un Carlos Guzmán que desde ayer ha estado publicando notas al respecto, también haciendo una serie de especulaciones. Un Carlos Guzmán que ha tenido cuestionamientos interesantes en la mañanera, ¿no? Hay que ser muy objetivos en cuanto a eso, pero pues que ahora tiene, pues vamos, tiene a bien o a mal hacer planteamientos especulativos que no debería de ser así. Y yo lo veo como algo, querido Jaime, querido público consentidor, algo más bien orquestado como tú planteas, querido Jaime. Ya en el último respiro que tienen los conservadores, pensando que tal vez con esto podrían de alguna u otra forma retomar el poder. Si te soy perfectamente honesto, creo que al contrario, ¿no? Era un presidente que le está echando ganas que en el puesto se enferma de coronavirus, por ejemplo, y después regresa a trabajar, pues creo que eso le aporta muchísimo. Cuando sacaron, y perdón que insista con todo esto, ¿no? Cuando sacaron lo de Guacamaya, como bien planteabas, y que decían que el presidente estaba muy enfermo, él mismo lo dijo, pues sí, ¿no? Tengo problemas en cuanto a mi presión, de presión alta, tengo problemas, esto lo aceptó todo eso como un señor de más de 65 años que soy, ¿no? Soy ser humano, corre sangre por mis venas, ¿no? Creo que estos planteamientos, querido Jaime, a López Obrador, son tan ilegítimos como tal vez cuestionar al presidente López Obrador porque, no sé, ¿no? Le dé un beso a su esposa o vaya al baño. No sé si me explica con esto, Jaime. Sí, mira, yo creo que vale la pena, qué bueno que has sacado este tema para el análisis porque merece la pena, Toño. Mira, a veces tú y yo nos movemos en el terreno del periodismo profesional, ¿verdad? Y sabemos que una de las reglas del periodismo es no especular, ¿no? Yo me acuerdo que una de mis primeras lecciones de periodismo decían, a ver, denme un ejemplo de especulación. Bueno, despega un avión, tú no puedes decir como periodista, ese avión despegó y puede caerse, ¿no? Puede caerse y matar a 120 personas, eso no se hace. Una vez que se caiga el avión, se consigna el dato, pero no puedes especular, ¿no? No puedes, está prohibido especular en periodismo. Y hoy me sorprendió que el secretario de Gobernación fue el que les dio una lección de periodismo a estas gentes. Cuando le dice, bueno, ¿nos puede explicar, según el artículo 8 de la Constitución, quién sabe qué es lo que pasa cuando el presidente muere? Hay un periodo de espera, hay un interinato, se convocan elecciones, y entonces en ese momento el secretario de Gobernación lo paró en seco y dijo, a ver, no voy a especular, no voy a especular. Esa es una lección de periodismo. Y al idiota que estaba preguntando, con toda la mala leche, es decirle, señores, ¿usted es periodista? ¿Realmente? ¿Cómo se atreve a hacer esa pregunta? ¿No? Sobre todo teniendo en cuenta que está el presidente seguramente encamado, viendo la mañanera. Es una falta de respeto, pero bueno. Pero entonces, el problema que quizá tenemos tú y yo, Toño,
es que a veces nos cuesta trabajo salirnos de este traje de periodistas. Lo que tenemos que hacer es pensar a veces cómo piensan estos malandros. Y desde sus cuarteles, de sus cuartos de guerra, estos malandros dicen, los del PAN, los del PRI, toda esta gente, dicen, ¿cómo le ponemos en la madre a este cabrón? Lo que hace Carlos Loret de Mola. ¿Cómo le ponemos en la madre? No, oye, que está mal de salud, por ahí hay que darle, hay que especular, hay que sacar fake news, ¿no? Lo que hacía Lito, ¿no? Entonces, hay que pensar a veces cómo piensa esta gente. Insisto, estamos ya en campaña preelectoral. Hacen a un lado toda ética, todo código deontológico. Para ellos, el nombre del juego es ganar las elecciones a como dé lugar. Entonces, para nosotros, como periodistas, nos sorprende, ¿no? Sí, pero qué barbaridad, ¿cómo hacen esto, no? Pero para ellos hacen de lado todo componente ético, porque para ellos lo que les surge es arrebatar el poder. No se van a andar con pruritos de carácter moral, ético, no, 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 eso hay que hacerlo a un lado, porque si aquí de lo que se trata es ganar, me importa un cacahuete que me acusen de ser poco ético, incluso que me digan que soy un periodista vendido. Yo voy a recibir ganancias por esto, porque si ganan mi gente, me va a ir súper bien a mí. Estamos ya en ese terreno, ¿no? Por eso siempre he dicho yo que hoy más que nunca, Toño, la mentira es más creíble que la verdad, porque ya existen cuerpos muy sofisticados de gente, bueno, con gente no tan sofisticada, pero ya existe, lo que te estoy platicando está ya en estrategias de precampaña. Hay que confundir al electorado, hay que hacerle pensar que el presidente, a pesar de que él diga que es corrupto, no, hay que decir que es corrupto, que su hermano es corrupto, que su hijo es corrupto, que está enfermo, que está jodido, que ha sido incapaz de hacer esto. Eso es lo que están haciendo. Por eso es muy importante que nuestra gente entienda. Estamos realmente ya en una realidad electoral, en una lógica electoral. Por eso digo que hay que estar muy, muy avispas, detectando, y se detectó. Tú lo detectaste en la mañanera, yo lo detecté, esta intencionalidad de llevar al terreno de la especulación al secretario de Gobernación para ver si caía o no. Por fortuna, Adán Augusto tiene el colmillo muy retorcido y los paró en seco. Pero insisto, Toño, es muy importante recordar, lo digo una y otra vez, ya estamos en campaña preelectoral, se van a inventar de todo, desde cuartos de guerra, gente contratada, metiéndose a Twitter, metiéndose a Facebook, multiplicando estas versiones de que el presidente está jodido, está acabado, ya no puede más. Así es que yo insisto, gente, por favor, pongan atención a este tipo de cosas, porque se nos van a venir encima como un tsunami este tipo de fake news, de versiones interesadas de que el presidente está jodido, de que hay disputas, en fin, vamos a tener de todo y por eso hay que estar muy atentos, querido Toño. A mí me preocupa que se presten a este tipo de circunstancias, querido Jaime, querido público consentidor. A veces pareciera que lo hacen por, por soberbia, ¿no? Pues sí, yo soy el periodista más chingón y el que está aquí sacando los datos que nadie más saca, ¿no? Y de hecho le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe con esto. Mira, vamos a ser perfectamente honestos. El reportero Carlos Guzmán ya ha hecho cuestionamientos muy duros y muy interesantes en la conferencia de prensa mañanera, pero como bien mencionas, creo que hoy se prestó a la politiquería y de la más, pues, baja, a la especulación de la más asquerosa y de definitivamente carroñera al cuestionarle al presidente López Obrador, no, al secretario de Gobernación, qué es lo que señala la Constitución en caso de que falte el presidente de la República, cómo es que él tendría que ser el segundo de a bordo. De hecho, hasta le pregunta pues, cómo tendría que ser esto, puesto que él es constitucionalista, abogado, algo que nosotros podríamos checar como periodistas, como reporteros directamente en la Constitución, ¿no? Pero se lo pregunta ahí para, como tú bien dices, intentar hacer que caiga en esta especulación el mismo secretario de Gobernación. ¿Qué te parece que analizamos un momento muy cortito, pero que obviamente tenemos aquí en Sin Censura,
vamos a analizar este momento en el que incurre alguien como Carlos Guzmán y que a mí me parece verdaderamente lamentable y que va en contra de cualquier tipo de ética periodística. Cuadro constitucional que habla de la sustitución, dice el presidente tocar madera, ¿no? Pero es importante que la gente sepa los protocolos que hay. Ese artículo habla de que en dado caso de la parte del presidente se tendrían, si no mal recuerdo, 6 meses para convocar elecciones. ¿Usted qué le sabe al tema del derecho que nos pueda abundar en eso, secretario? Y permítame hacer una rápida, así, con mucho respeto para Carlos Guzmán, pero qué gran pendejada es esa, ¿no? Usted que le sabe mucho al derecho, no mames, ¿neta? ¿Me lo juras, Carlos Guzmán? Usted que le sabe tanto al derecho, pues pregúntaselo a otro constitucionalista, a otro abogado. ¿Es necesario que se pueda hacer ahí en la conferencia de prensa mañanera este tipo de especulaciones? Esto, insisto, va y atenta contra cualquier tipo de ética periodística. Regresaré un poquitito donde hay para que terminemos de ver la respuesta que le da a Dan Augusto López, que no quede tan cortado. Esto nada más quería hacer una pausa y rápida. ¿Usted qué le sabe al tema del derecho que nos pueda abundar en eso, secretario? Mire, yo prefiero no caer en ese tipo de especulaciones. El presidente está bien, goza de cabal salud y seguramente está al pendiente de todos los asuntos del Estado mexicano y seguramente en los próximos días estará nuevamente reanudando sus actividades de manera cotidiana. Fíjate, querido Jaime, que ayer por X o Y, ¿no? Me llegó un meme, esto no tiene nada que ver y va a sonar extremadamente básico, pero ayer me llegó un meme de Jenny Rivera y mi esposa, que es estadounidense, me preguntaba pues que quién era Jenny Rivera. Yo le di un panorama, le puse hasta una canción de Jenny Rivera, le dije, no, y fue una artista que desafortunadamente tuvo un accidente terrible, un accidente aéreo terrible, y con la que una vez más la carroñera prensa mexicana mostró sus verdaderos dientes al mostrar fotos de su cadáver, videos de la escena del avionazo y etcétera. No, fíjate, al pensar en lo históricamente asquerosa que ha sido la prensa mexicana, y en cómo pues se transmutan situaciones de este estilo, ¿no? A un reportero en la conferencia de prensa mañanera pensando lo peor, haciendo una pregunta neurótica porque es algo obvio, él puede buscar en la Constitución, cualquier persona puede sacar su teléfono y revisar el protocolo que existiría en caso de que falte el presidente, no es necesario preguntárselo al secretario de Gobernación en medio de la conferencia de prensa mañanera. Es, insisto, siento muy, muy antiético. No sé qué opinas tú de esto. Creo que, por ejemplo, mira, yo no digo que la pregunta no sea pertinente, pero hay que tener en cuenta el contexto. Es decir, por ejemplo, si estuviéramos, Toño, en un programa de análisis, con lo que estamos ahora, tú dirías, bueno, oye, pero en caso hipotético de que esto fuera así, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Esto es en verdad? Lo pusieron en Twitter. Ah. Es que me están enseñando un tuit donde dice, AMLO fallece después de volver a dar positivo a COVID. Muere con el nombre en alto de México. Hijo, es que hicieron circular, miren, no lo estoy mintiendo. AMLO fallece después de volver y lo ponen ahí con el cabezal de la jornada. O sea, se inventan cada tontería, Toño. Es impresionante. Por eso te digo, todo esto está muy orquestado. Por eso te digo que hay que estar muy, muy avispas. Pero respondiendo a tu pregunta, la pregunta de qué pasa en caso de que el jefe de Estado fallezca, pase mejor vida, pues eso lo puedes analizar en una mesa redonda con un tono mesurado, ¿no? Ya está dispuesto en la Constitución, ¿no? Está sin patatín, patata. Pero que en una rueda de prensa le preguntes al secretario de Gobernación, teniendo al presidente ahí a unos pasos en su apartamento, oiga, ¿y qué pasa si pasa mejor vida el presidente? No me jodas, ¿no? O sea, es en serio. Y yo creo que esto también demuestra, Toño, desafortunadamente el periodismo en México está de capa caída desde hace un buen rato. La formación de periodistas que surgen de la noche a la mañana, yo no sé qué tipo de escuelas, dónde se forman.
Tú eres egresado de la Carlos Septién, y en la Carlos Septién te daban buenos periodistas, te daban clases, te decían lo que tenías que hacer, cómo no hacer lo que no se hacía, cuáles eran los grandes pecados. Y la propia experiencia, cuando vas ejerciendo el periodismo, porque esa es otra gran escuela, cuando vas ya ejerciendo el periodismo, es la otra gran maestra. Y claro, conforme pasa el tiempo, tú sabes ya que una de las reglas es no especular, jamás especular, porque al especular estás entrando a un terreno muy resbaladizo, ¿no? En el que vas a quedar mal tú, ¿no? Y vas a quedar mal y vas a perder credibilidad. Entonces, yo creo que por esto mismo, eh, yo creo que, miren, la gente a lo mejor no alcanza a entender lo que estoy tratando de decir. Eh, hay, esto comenzó en Estados Unidos, los denominados cuartos de guerra. En los cuartos de guerra son literalmente cuartos de guerra. Son gente que están pendientes, tienen unas pantallas enormes de Twitter, de Facebook, cómo van colocando en las redes sociales los cabezales, los montajes con fotos, con titulares, todo, ¿no? Entonces, esto existe, es real. Y lo están haciendo aquí. La gente del PAN, la gente del PRI. Hemos visto el testimonio de Alito que le dice a su empleado, el cubano, metan fake news, métanse con la gobernadora de Campeche, sáquenlo de sus casas, sáquenlo de sus propiedades. Así trabajan esta gente. Y entonces, si tenemos en cuenta que el PRI está librando ya una batalla existencial en el Estado de México, nos vamos a dar cuenta la urgencia. Por eso te digo, en ese caso, les importa un carajo lo ético. Si es profesional o no profesional, no. Quieren a toda costa salvaguardar, proteger este último bastión que tiene el Estado de México. ¿Y qué decir de las elecciones presidenciales? Hay mucho dinero en juego, Toño. Hay hombres de empresa que están apostando, tentando a candidatos, contratando a medios, inyectando fondos a medios de comunicación, todo con el fin de descarrilar la sucesión presidencial a favor de quien decida Andrés Manuel López Obrador o de el que decide el pueblo de México, ya sea Claudia Sheinbaum, ya sea Adán Augusto o Marcelo Ebrard. Así es que tenemos que estar muy atentos, amigos nuestros. Sí, no, yo es lo que pienso, considero. Y otra cosa, querido Jaime, es que pues tampoco somos tontos, ¿no? Tampoco somos estúpidos y no nos vamos a dejar influenciar como lo hacían antes desde los medios de comunicación corporativos, sino todo lo contrario. Aquí estamos listos ya, los mexicanos, para darnos cuenta de lo que verdaderamente está pasando. Tal vez hace algunos años, mientras nos tenían con la bota de la ignorancia en el cuello con Chespirito, las telenovelas chafas de Televisa, de TV Azteca, bueno, pues chance y sí, pero hoy en día estamos muy concientizados sobre lo que verdaderamente está pasando y de inmediato comenzaron a surgir estas especulaciones, la gente lo vio con pues mucho desagrado. De hecho, con eso quisiera cerrar ya para dejarte ir, porque sé que tienes mucho que hacer y ahora al estar pues revisando situaciones de la jornada tendrás mucho más que hacer. Le pido al equipo que nos grabe para analizar y para platicar contigo esta parte tan interesante. ¿Creen ellos en esta evidente estrategia al especular sobre la salud del presidente, que será una situación positiva para ellos y para sus campañas, para la oposición, para pues tal vez establecer que se va a quedar el gobierno acéfalo, no sé, ¿no? Creen que esto les va a funcionar a ellos, pero es todo lo contrario. Los comentarios que está haciendo Pedro Ferriz de Con, las especulaciones que está haciendo Joaquín López Dóriga, las ofensas y llamados al odio que están haciendo juniors como el tal Gomis, simple y sencillamente están provocando en la gente una molestia absoluta, un desagrado completo. He visto incluso en redes de la derecha, entre personajes del conservadurismo, que ven con mucho desprecio que se desee el mal a otro ser humano. Deja tú que sea un político, fulanito de tal, lo ven como algo muy malo. Y aún así le apuestan a esta, pues, loquera, ¿no? Yo creo que nadie en sus... vamos, incluso voy a tener que decir esto, ¿no? El ser humano, voy a caer en este cliché. El ser humano no es malo por naturaleza. En estricto sentido, si
si tenemos una sociedad, si tenemos instituciones, si hemos alcanzado tanto como humanidad, es porque la mayoría de nosotros queremos el bien, queremos algo bueno. Muy pocos son las manzanas podridas como los Ferris de Con, o los Ferris en lo general, como Gomis, como López Dóriga, pero en lo general nosotros como humanidad queremos cosas buenas y esto lo están viendo como una situación verdaderamente negativa, Jaime. Sí. Yo creo que estamos viviendo una realidad completamente distinta. En términos teóricos, te diría un académico, en términos teóricos estamos viviendo, y eso lo sabemos desde hace un buen rato, en la era de la posverdad, ¿no? Insisto en lo que la mentira es más creíble que la verdad. Entonces, esta gente se está aprovechando de que, en términos teóricos, vivimos quizá uno de los tiempos más inciertos en toda la historia reciente. La gente tiene ante sí mucha incertidumbre. Yo por eso siempre le aconsejo a la gente, en medio de esta incertidumbre, hacerse la siguiente pregunta cuando vaya a votar, ya sea para el próximo, las elecciones en el Estado de México, Coahuila o las presidenciales. Háganse la siguiente pregunta, amigos. ¿Con Andrés Manuel López Obrador han estado en buenas manos? ¿Con Andrés Manuel López Obrador la tercera edad ha estado protegida? Los jóvenes los jóvenes siguen sintiendo esta sensación de orfandad de que nadie ve por ellos. Háganse esa pregunta. ¿El país se ha endeudado más? ¿Sí o no? No. ¿El salario mínimo se ha conquistado, se ha recuperado? ¿Sí o no? ¿Hay mayor libertad de expresión en México? Un México donde cualquiera puede insultar al presidente, lo puede matar un día sí y otro también. Háganse esa pregunta. ¿Hay políticos, hay periodistas encarcelados por ejercer la libertad de expresión? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que la estrategia de seguridad que tanto han criticado ha mejorado las cosas? ¿Ha bajado el índice de homicidios? Háganse esa pregunta. ¿Hasta qué punto con Andrés Manuel López Obrador han estado en buenas manos? Andrés Manuel López Obrador no es un mago, no puede llegar con una varita mágica y todo hacerlo mejor, pero ha dado todo de sí para seguir impulsando un cambio que ya no tiene marcha atrás. Esa es la gran pregunta que se tienen que hacer, porque los periodistas pagados, los chayoteros, los mequetrefes como ¿cómo se llama? El Gomis, el pelón Gomis, ya ni sé cómo se llama. Mequetrefes como Pedrito Ferriz y su hijo, toda esta gente forman parte de esta cohorte de gentes que se beneficiaron de un sistema corrupto. Ellos vivían de la corrupción, son criaturas de la corrupción. Entonces hagan esa pregunta, háganse ustedes mismos esa pregunta. Incluso quienes odian o no quieren a López Obrador, háganse esa pregunta. ¿Han estado en mejores manos bajo la presidencia de López Obrador? ¿Hemos tenido un presidente honesto? Yo creo que esa es la pregunta que todo mundo debe hacerse para actuar en conciencia, ¿no? Para no dejarse llevar por campañas negras de desinformación, ¿no? Hay que, cuando uno va a las urnas en solitario, se tiene que hacer esta pregunta. ¿He estado en buenas manos? ¿Mi país ha estado en buenas manos? ¿Con quién vamos a estar en mejores manos? ¿Con unos tipos que desataron una guerra? ¿Con unos tipos que robaron? Yo creo que la respuesta, ustedes, si somos honestos, la van a tener en el momento de depositar su voto en las urnas. Así es que con eso creo que es suficiente y no hay que dejar de denunciar esto, Toño, porque ellos van a ser pertinaces, ¿eh? Como dicen los colombianos, van a ser muy tenaces, muy tenaces, muy tenaces. Pues nosotros tenemos igual que ser muy tenaces a la hora de denunciar. Qué bueno que este tema lo tocas en tu programa. Yo te lo agradezco porque sí, hay que seguir haciendo conciencia de que vivimos realmente
tiempos muy interesantes y como ciudadanos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, querido Toño. Exactamente. Este es lo que yo llamo, y algún día lo plantearé en un libro, la gran batalla por México. Esta es la gran batalla por México. Quieren minimizarlo de alguna u otra forma, pero definitivamente, querido Jaime, son momentos históricos. Esto voltearán a ver nuestros nietos, nuestros bisnietos, y dirán, y verán quiénes estuvieron del lado correcto de la historia. Esa sí es la realidad y me da a mí mucho gusto poder compartir esta lucha contigo, aunque sea a la distancia, compartir, tú que eres corresponsal de guerra, lo sabes perfectamente, ¿no? Ahora en esta guerra de narrativas, algo muy, muy distinto, pasamos de los fusiles a definitivamente las plumas y los teclados, pasamos a definitivamente luchar desde nuestras cámaras y me da a mí mucho gusto luchar hombro con hombro contigo por esa verdad con justicia, poner todo en esta lucha y pues así seguiremos en Sin Censura, así seguiremos en no apto para cínicos, seguiremos luchando para que usted que nos ve, que nos escucha, tenga esa verdad con justicia, tenga siempre ese espíritu crítico, no se quede solamente con el comentario de Jaime, con mucho respeto lo digo, con mi comentario, sino que sea usted el que decida, el que determine siempre, que sea usted el que establezca una sociedad más democrática, no esas cabezas parlantes como Loret de Mola, López Dóriga y etcétera. Y pues, querido Jaime, no me queda más que agradecerte por tu compañerismo, por tu aportación como siempre, por seguir con nosotros en este tanque de la verdad. Y te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente te siga leyendo, te busque por ahí, te haga preguntas. Sí, gracias, Toño, por tu generosidad. También para mí es un privilegio que nos hayamos convertido en compañeros de viaje, periodistas independientes como tú, como Vicente Serrano, como el maestro Paco Cruz. ¿Cómo son las cosas, no? Así funciona esto. Ha sido el destino, ha sido el azar de la historia, pero ¿sabes qué? No solamente somos nosotros, somos millones de mexicanos que nos hemos convertido en compañeros, en cómplices. Estamos caminando todos juntos. Si tú te das cuenta, ve el chat, la gente está muy convencida de la importancia de desenmascarar a estos tipejos. Y qué bueno que estás haciendo esta labor. Y yo también me siento muy agradecido de ser tu compañero en esta misión, de salvar a México de los peores hijos que ha tenido. Sí, les pido que nos sigan. Sabes que todavía tengo la penalización encima para mi programa de No Apto para Cínicos, pero voy a empezar hoy a transmitir a través de YouTube, como me ha sugerido nuestra productora, que es un ángel. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @JaimeJourno, a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras. Y, querido Toño, te mando un abrazo muy fuerte y aquí cuando quieras me tienes completamente entregado para esta misión de informar y combatir la desinformación. Fíjate que estaba platicando con miembros del equipo, pronto vendrá esa visita a México y pues nos podremos reunir todos, platicaremos, ya sea con un cafecito, con un té o con una cervecita, depende de cada quien, obviamente. Pero bueno, ahí estamos con todo eso. Y acuérdese también usted que nos ve, que nos escucha, que hoy a las 5 de la tarde también tendremos No Apto para Cínicos, ¿verdad, querido Jaime? Aquí Así es. a las 5 de la tarde, hora del centro de México. 6 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, para que no se lo vaya a perder. No Apto para Cínicos, aquí en Sin Censura. Y pues, querido Jaime, no me queda más que abrazarte a la distancia, dejar el fusil de aquí al lado, el fusil de la verdad aquí al lado y abrazarte a la distancia. La lucha sigue. Mira este cuadro. Sí. Este me lo regaló un caricaturista. Es precisamente cómo está. Mira, me lo voy a mostrar. Venga. La verdad, Toño. Y solamente la verdad. Siempre. Siempre, querido amigo. Siempre, querido amigo. Exacto. Pues ahí estamos. Vamos con esas. Venga. Ahí tiene usted al queridísimo Jaime Hernández, luchando por la verdad, como gran corresponsal de guerra, como el editor de la Jornada Sin Fronteras aquí en Sin Censura. Usted también nos puede mandar su mensaje, nos puede mandar su comentario. De hecho,